Ansus Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansus Multimedios Radio. Y pues rápidamente les contamos que si gustan contactarnos, nos pueden encontrar a través de redes sociales. Ya las acabamos de mencionar. Denos like, síganos, compartan e interactúen con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 2214 2463 96. Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil, en el cual puedes escuchar la mejor música del momento, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online o descarga la aplicación musical. Está disponible en Play Store completamente gratis, solo tienes que buscarla como Halo Radio Online. Y pues bueno, ya es miércoles, estamos en el ombligo de la semana y pues una vez está con nosotros acompañándonos nuestra querida Jenny. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y tenemos invitado el día de hoy, nos acompaña Víctor Jiménez. Él es maestro. Ahora sí que nos podría rápidamente mencionar un poco de su preparación y formación. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, Iselo, y pues también la invitación. Sí. Muchas gracias. Pues la verdad estoy muy contento de que esté aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Soy profesor en la Universidad de SSH. Okay. Y pues soy maestro en diseño gráfico, licenciado en comunicación y doctor en educación. Perfecto. Sí. Por ahí toda una caja de Pandora. Digamos que sí. Venimos picudos. Sí, algo así. Sí, así es. Y bueno, ahora sí que el tema del día de hoy me parece pues bastante interesante. Cuéntanos un poco, ¿cómo usted titula ese tema? ¿Es intuición versus conocimiento? Sí, realmente quisiera iniciar con una pregunta y hacer la pregunta pues también a nuestros ciberescuchas sobre ¿cuándo es intuición? ¿Cuándo es conocimiento? ¿No? ¿Cuándo sabes que realmente estás utilizando tu intuición? ¿Y cuándo sabes que estás utilizando el conocimiento? O si son lo mismo, ¿sí? Sí. No sé ustedes si en algún momento han usado su intuición. No sé, ustedes, Iselo. Pues a veces al menos a mí sí me pasa como que reaccionas rápido a algo y al menos yo sí me pregunto como de ¿qué acaba de pasar, no? O sea, ¿fue mi propio conocimiento hacia la circunstancia o fue meramente reflejo, que podría ser como la intuición, ¿no? Sí, fíjate que al menos a mí de manera muy personal en el tema de la fotografía, como me encanta andar por ahí tomando fotografías, en específico de naturaleza y paisajes, algo que no sé, empecé a practicar con bastante frecuencia fue el tema de tomarle fotos a las aves, ¿no? Entonces llegó un punto en el que pues empecé a entender un poco del comportamiento que ellos tenían al volar. Entonces ya era un poco más sencillo el decir, a ver, espérame tantito, ahí viene, y con pequeños movimientos, afortunadamente cuento con un zoom muy bueno, era así de, ya, se va a, ¿cómo le dicen? Se va a sentar o va a dar la vuelta o va a empezar a volar. Entonces ya respondía más como al de, creo que ya viene, ¿no? El momento por ver determinadas movimientos o características o comportamiento. Entonces, bueno, de manera muy personal, yo creo que en ese tipo de casos yo sí he utilizado pues un tanto más la intuición. Ok, pero entonces, ¿cómo está acompañada la intuición? Porque si bien, por ejemplo, hablamos de la intuición como una forma de acompañamiento de la experiencia. Sí, o sea, la experiencia acompaña la intuición y te permite tomar acciones certeras. Claro. ¿Sí? Ahora bien, si la experiencia es sumida o se sume al conocimiento, ¿no? Porque si bien podemos hablar del conocimiento desde dos variantes, que es conocimiento intuitivo, o conocimiento vivencial y conocimiento científico, ¿no? O sea, si bien entonces el conocimiento es empírico, ¿no? Que se suma a la experiencia, entonces con esa experiencia podemos asegurar la base de la intuición. Sí, así es. Claro. Por ejemplo, ahorita que menciona esto, de la forma en que lo mencionó, se me figuró mucho a un ejemplo como lo son las películas detectivescas, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo, con el conocimiento extenso de estudios en criminología, criminalística, aprendes el comportamiento de la mente criminal, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Y obviamente, como lo hemos visto en películas, que se me hace el ejemplo más que la gente podría decir, sí es cierto, no sé, viendo Duro de Matar o Arma Mortal, lo que sea, ¿no? Decir, esa parte en la que pues, el policía dice, ¿no? ¿Sabes qué? Es que es mi intuición, es que yo voy porque es una corazonada, porque siento que va a suceder, ¿no?
pero pues obviamente el conocimiento científico te podría decir, ¿sabes qué? Es que el comportamiento de la mente criminal, con base en determinados factor A, B, C y D, va a dar como resultado sí, como tal, esta acción, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre. Ok, sí, ahora, entonces, ya que mencionas la fórmula, esa fórmula es tácita con referencia al conocimiento que uno tiene. Ok. ¿Sí? O sea, no podríamos formular ninguna ecuación si sumatoriamente no tuviéramos el conocimiento, ya sea un conocimiento a priori o a posteriori, ¿no? Entonces, ese conocimiento le permite al sujeto hacer formulaciones y o conjeturas. Claro. ¿Sí? Ahora bien, a veces, y la intuición puede ser traicionera, porque no tenemos la suficiente información base de conocimiento para construir una acción. A veces pasa, ¿no? En algún momento, en alguna clase hablamos sobre esto, de que hay veces en las que ya pasaste de una relación y ya supiste cómo a veces son las personas, ¿no? Ya tienes consciente qué pueden hacerte. Ahí regresas con la misma persona sabiendo que ya te hizo daño, que ya como que las cosas están un tanto tensas, ¿no? Sí, controles. ¿Sí o no controles? Ahí controles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ok, bueno. Entonces, de alguna forma, o sea, ya sabemos que nos hacen daño, pero nos encanta regresar al mismo lugar, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento que ya sabemos que es intuitivo, pero por qué nos gusta entonces regresar a lo que ya conocemos que nos hace daño? Híjole, haces una muy buena pregunta, Marcelo. La verdad es que yo estaba escribiendo un ensayo, ¿no? Por ejemplo, acerca de esto de intuición versus conocimiento, y en algo que encontré es que decía un autor, ahorita no me acuerdo, que decía que el ser humano tiene como algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero decía que el ser humano es como que somos muy iguales o de manera homogénea. Sí, ¿no? Sí. No sé si ustedes están, o sea, pensamos de manera homogénea. Algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo realmente discurro en eso, porque lo que implica es que existen disensiones con relación a eso, porque si cada sujeto mira perceptivamente la realidad de manera distinta, claro, ¿sí? Entonces construye disertaciones, construye percepciones o modelos mentales de esa realidad, y de facto entonces su intuición es distinta, ¿no? Y entonces se enfrenta a la realidad de manera distinta. Sí. Es decir, Iselo no piensa igual que tú. Sí, así es, a pesar de que estemos en el mismo contexto. Exactamente. Y por ende, el modelo mental de la representación de la realidad es distinto. Luego entonces la acción de la intuición será distinta por la acumulación de conocimientos asimilados al sujeto mismo. Entonces, si alguien ya vivió la experiencia y ha decidido asimilar esa experiencia y convertirla en conocimiento a partir de un acto reflexivo, lógicamente la intuición se hace más grande y la respuesta se hace una mejor respuesta. Claro, ¿sí? De hecho en algún momento... Pero porque ella quiso pasar por una reflexión. Sí, en algún momento nosotros estábamos hablando sobre... ¿qué es mejor, no? ¿Vivir en la ciudad o vivir en un lugar como más retirado, no? Sí, más, estuvo muy bueno. Sí, estuvo bastante bueno porque, digo, acá entre nosotros es como esa parte de la brecha generacional, 2, ¿en qué nos desarrollamos? ¿En qué crecimos, no? Por ejemplo, yo le decía, ¿sabes qué? Pues yo prefiero 1000 veces vivir como en parte ciudad. ¿Por qué? Porque siento que estoy cerca de todo lo tengo rápido, hay más movimiento. Y él me dice, no, pero es que, ¿sabes qué? De donde yo vivo, todos estamos tranquilos, nadie molesta a nadie, todos somos como que más abiertos hasta cierto punto, y dices, ok. Sí, yo le comentaba algo que me gustaría volver a mencionar aquí respecto al ejemplo que está poniendo, y es, yo le decía, es que sabes que a mí la configuración de la ciudad no me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, tienes todo a la mano, pero tienes, vamos a decirlo así, el tema de un semáforo, de las orientaciones de las calles, ¿no? Por ejemplo, de determinadas reglas sociales, o determinados, vamos a decirlo así, protocolos de convivencia, ¿no? Y en la zona en la que yo vivo las cosas son muy distintas. Las calles como tal no tienen un sentido obligatorio, ¿no?
Por ejemplo, eres libre de, si la tienda está cruzando la calle, pero el terreno es baldío, sin problemas te puedes cruzar por el medio del terreno sin llevarte alguna represalia. Por aquí lo haces y ya tienes a una persona diciéndote, ¿qué onda? ¿Qué andas buscando? ¿No? Por ejemplo. Y eso te da una configuración y un contexto completamente distinto, ¿no? A la hora de, vamos a decirlo así, comparar ideas o enfoques. Sí, concuerdo con ustedes. De alguna manera, cada uno de ustedes, ahorita ustedes dos, exponen sus puntos de vista a base de la experiencia que han acumulado, ¿no? Sí, no sí. en sí conocimiento teórico, sino conocimiento vivencial, ¿no? En la praxis. Sí. Y eso les permite a ustedes hablar con una certeza de seguridad. Porque, por ejemplo, en el caso de Iselo pues, está más habituada a la ciudad y tú estás más habituado al campo, sí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O a las zonas rurales. O claro. ¿no? Sí, y entonces, sumativamente, ese conocimiento de praxis o pragmático se convierte intencionalmente en un conocimiento que les da a ustedes la riqueza para poder hablar y de facto establecer intuiciones más válidas, ¿sí? Los dos, para poder conjeturar o hacer sus abstracciones, tuvieron que vivir la experiencia en sus campos de acción. Sí, sí, pero ¿qué pasaría si modificáramos y entonces a Iselo la mandamos al campo y a ti te ponemos en la ciudad? Sufrimos. Ese es el punto, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez se modificaría su percepción o tal vez no, pero claro, ya tendrían un rango más amplio para generar su intuición, sí, y como y decía, su construcción. Así es, y una toma de decisiones, por ejemplo. Exactamente. Algo muy padre que ahorita me acabo de acordar que pasó de la última ocasión que, ahora sí que nos vimos, que estábamos aquí en la cabina, que el cielo estaba como canción de norteña, cielo azul, cielo nublado, y y decía, ya me voy porque no me quiero mojar. Y bueno, ya con bastante tiempo viviendo en el campo y pues obviamente también tener familia y estar en contacto con gente ya más grande que te dice, va a llover al rato. ¿A qué hora? Pues como a tal hora. Ay, ¿a poco sí? Sí, vas a ver. Ok, y sucedía. Sí. Y decías, oye, pero ¿cómo? Ah, mira, lo que pasa es que se siente, se ve esto, aquello y así. Y es así que te das cuenta de que en este momento, por muy negro que ves el cielo, no va a llover. Y ella decía, ya me voy. Porque no me quiero mojar. Porque no me quiero mojar. Y yo me asomo y le digo, va a llover hasta la noche. Y yo te venía diciendo, no, yo digo que ya no tarda en llover. Y dicho y hecho, fue lloviendo como a las 8, a las 9, y yo así en mi casa. Creo que sí tuvo razón. Sí, ahora, reitero, lo factible es que el ser humano se deja llevar perceptivamente, ¿no? O sea, si bien ustedes ahorita hacen una disertación congruente con base a lo que miran, ¿no? De las nubes, signo de que ustedes les permiten armar una conjetura base de, pues como tal, ¿no? De la visualización del cielo, ¿no? Pero muchas veces la realidad es engañosa, ¿no? Claro. Sí, así es. Ciertamente, o sea, tú puedes mirar el cielo y creer que a tal hora, ¿no? Y hacer como tal, hacer una proposición, ¿no? O hacer un juicio. A las 5 va a llover, seguro. Irán las 5 y no llueve. Claro. ¿No? Y eso inclusive se puede llevar hasta situaciones de la vida cotidiana, cuando crees que conoces a alguien porque ya llevas 7, 8 años y de repente algún suceso le marca al sujeto con el que estás teniendo una convivencia cotidiana y entonces dices, esa parte no la conocía. Claro. Sí, dinámicamente el ser humano es un ser humano transformacional. Sí. 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 Yo aquí tengo una pregunta. ¿Hay algún estudio, referencia bibliográfica, algún autor que nos diga las personas qué es lo que ocupan más realmente? ¿El conocimiento o la intuición? Sí, porque no puede ser. Pues yo acá venimos picudos. Es lo que veo, ¿no? Es lo que usted me enseñó, profe. No, está muy bien. Híjole. Es como se convierte en una antinomia, ¿no? Una antinomia de la razón, ¿no? Son antinomias en las que dos preceptos se contraponen y difícilmente llega a un juicio racional propositivo, ¿no? O final, ¿no? Eso es una antinomia. Entonces, si una antinomia dice que es más la razón que la intuición,
Otros te pueden decir es más la intuición que la razón, ¿no? Justamente entonces no llegaríamos a una concreción certera en qué casos la intuición está por encima de la razón o la razón se acompaña de la intuición. Okay. ¿Sí? Porque tú podrías decir, aquí usé mi intuición porque yo ya lo había vivido esto y los elementos que acompañan a este fenómeno son repetitivos y entonces la intuición está por encima de la razón y puedo generar el juicio. Porque los elementos que constituyen el fenómeno, ¿sí?, ayudan a mi proposición y a mi intuición, ¿sí? Pero también puede haber un contraste. Dejas de lado la intuición y recurres al conocimiento, y recurres a la razón, y recurres a todo lo que has tenido de experiencia, ¿sí? Y entonces no te dejas guiar por la intuición, te dejas guiar más por el conocimiento, por los libros, por todo lo que has tenido de ese mismo conocimiento teórico para generar un juicio propositivo viable y lógicamente con sentido. Entonces, es como pensar, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No se sabe. No sé si me explico. ¿En qué momentos puedes usar la intuición, ¿no? Por ejemplo, para sacar una buena fotografía, y en qué momentos recurres mejor a un modelo teórico que te permita asegurar que la estética, ¿sí?, está bien diseñada en la defensa de la técnica, ¿no? En la defensa de la teoría y no de la intuición. De no dejarte engañar por lo que tus ojos ven estéticamente. Sí. Fíjese que me recuerda mucho a una charla que tenía con un amigo hace ya varios años cuando nos encontrábamos en la universidad. Y yo siempre le decía, me decía, es que, ¿sabes qué? Él me decía, todo se rige por números, ¿no? O sea, todo tiene, vamos a decirlo, medidas, etc. Sí, exactitud. Y yo le decía, sí, excepto la naturaleza. Ok. Y yo me decía, ¿pero por qué? Le digo, porque la naturaleza no tiene códigos. Un árbol no va a crecer exactamente igual a otro árbol, por ejemplo, ¿no? Eso es algo de lo que yo me acabo de acordar ahorita. Sí, precisamente porque ahí estamos hablando de organismos vivos. Ok. Y yo estoy de acuerdo. Porque escuchaba de un contador, ¿no? Y decía, es que los números, igual concuerdo, los números no mienten, ¿no? Los números son fríos. Son fríos. Y estoy de acuerdo. Eso es, tácito. Los números son fríos. Pero los seres humanos no. Los organismos vivos no somos números. No puedes ver a una persona como un número porque no es un número. No es objetivamente, sus respuestas pueden ser variables y detonadas a partir de la emoción, o a partir de la razón, a partir del ambiente, o a partir del contexto, el clima. Exactamente, a partir de su experiencia, que sumativamente forman su personalidad y sus reacciones. Luego entonces los estímulos pueden fungir como elementos catalizadores en la reacción del sujeto. ¿Sí? Claro. Y entonces el sujeto no es un número, porque el sujeto reacciona con base a ¿qué? A sus emociones, a su percepción, a su conocimiento, a su experiencia. Inclusive, si en ese momento se levantó de malas, por X o Y razón, se miró al espejo y ese día no se agrada, porque a veces sucede, no te quieres ni a ti mismo ni a ti misma, ¿no? O sea, me pasa muy seguido. Te ves al espejo y dices, o sea, no te encuentras un defecto, te encuentras otro defecto, y eso también es un catalizador o es un estímulo que funge en una reacción de esa situación. El estrés que ahorita se está viviendo, a raíz de la situación que se está viviendo, nuestros 2 años de pandemia, ha formado las reacciones en los chavos, ¿sí? Entonces, alguien que era muy tranquilo, que era muy apacible, ¿sí?, muy taimado, a veces por una situación que solo en ese momento lo detonó, reacciona de manera paroxista, o sea, en un paroxismo emocional, ¿no? Sí. Y entonces explota y grita y todo, cuando era una persona sumamente tranquila, pero probablemente solo en ese momento, contextualmente hablando, llegó un detonante que suscitó una reacción catalizadora. Así es, y fíjese que yo ponía este ejemplo porque, bueno, también quería que me sacara de una duda.
por el tema de, tomando el mismo ejemplo que habíamos usado, que había usado al principio, ¿no? En el tema de ¿cómo se llama? Los detectives y la mente criminal y todo el rollo, ¿no? La mente, vamos a decirlo así, la mente de una persona puede reaccionar de forma distinta a diversos impulsos dependiendo de su ambiente, el cual puede ser controlado, como lo es el tema de la ciudad, ¿no? Al saber, ¿sabes qué? Tan simple como es, me voy a pasar una calle. Las reglas o los protocolos impuestos dicen que me la tengo que pasar cuando el semáforo está en rojo, pero no veo nada venir hacia mí. ¿Qué decisión tomo? ¿No? Exactamente. Te puedes dejar... Sí, eso es muy bueno, porque aquí el punto es, ahí haces caso a la experiencia perceptiva o al uso teórico del reglamento. Ahorita hablaban sobre... Son dos cuestiones que debes tomar una decisión. Así es. Y ahí el ser humano, en algo tan simple, toma decisiones. Ahorita estaban hablando sobre que las personas no se deben de ver como un número. ¿Qué pasa con todas estas empresas que nos globalizan y nos tienen rodeados a más no poder y bombardeados de información, que nos ven como tal, que nos ven como un porcentaje, que nos ven como un número? ¿Qué se aplica ahí para este tipo de empresas, este tipo de empresarios? Porque bien o mal hacen un estudio de... Un ejemplo, algún refresco, no voy a decir marcas, algún refresco, ¿no? Al día nos consumen 100 refrescos, un ejemplo, porque esas 100 personas saben que pues nuestro producto es el mejor. Entonces, ¿por qué nos ven como números y no se van a esa parte de es que probablemente no les guste por esto o probablemente no nos compren las otras 100 personas por esto? Porque entonces ahí sí nos vemos como números para grandes, pues sí, grandes empresas que nos globalizan de cierta forma, ¿no? Yo tengo ahí una respuesta. Venga, y es está padre. Porque estas empresas o estas personas han aprendido a no vender productos, sino a vender emociones, ¿no? Que es lo que venimos mencionando, ¿no? Uno de los tantos factores que puede modificar la decisión de una persona es qué tanto estatus, qué tanta satisfacción te va a generar comprar un producto. No sé, se me ocurre un ejemplo bastante claro de hace ya algunos años, que por cierto los medios de comunicación dejaron hasta incluso los medios de comunicación dejaron de promover la venta de este producto, y me refiero a los cigarros, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita es vamos a decirle, es una constante que esta marca ha encontrado para poder seguir vendiendo y vender muy bien. Y me refiero a los cigarros. Por ejemplo, Marlboro. Seamos honestos, el cigarro no sabe bueno. No, la verdad. Ok. Seamos honestos, los cigarros en verdad no saben bien. Obviamente hay bastante detrás, ¿no? Aspectos como de sustancias que generan una dependencia, etc. Pero originalmente lo que vendían los cigarros por ahí de los 90, si mal no recuerdo, era estatus, era una imagen, era una proyección de tu persona hacia cómo el mundo te ve, ¿no? Por ejemplo, Marlboro, por lo que yo he notado, soy fumador, por cierto. Y ya dijo una marca, aparte, ¿no? O sea, patrocinador oficial. También. Que nos vengan a pagar, Sí, ¿no? sobre todo. Por ejemplo, si nos tomáramos la atención de, ahorita no se puede obviamente, entrar o en los años en los que se podía fumar dentro de los bares y le echáramos un vistazo a las mesas y viéramos las marcas de cajetilla, las marcas de cigarros ahora sí, impresas en las cajetillas, nos daríamos cuenta de algo bastante sorprendente, y es que la marca de cigarros va muy acorde a la imagen de la persona o a lo que la persona quiere proyectar. Es ahí en donde las empresas han encontrado su nicho de mercado. Claro. Simple y sencillamente es, a ver, el cigarro es para hombres, ¿no? Por ejemplo, según los estereotipos que se venían marcando desde hace muchos años. Sí, eso ya ha cambiado, ya ha cambiado. Ahí yo les voy a decir algo. Sí. Hay una película bastante vieja de Disney que tiene un personaje que siempre anda con su cigarro. Pero aquí viene ese punto, por ejemplo, y es otro punto también bastante interesante. Por ejemplo, cómo manejan los medios de comunicación, en específico el cine, determinados modelos a seguir. Okay. ¿Por qué las mujeres empiezan a consumir como tal el tabaco? Y las marcas se ven en la necesidad de crear productos o cigarros para mujeres. Y son dos ejemplos bien claros y estuvieron sonando, yo creo que usted se acordará, en México por ahí de los 90s, Benson, en específico mentolados, y la marca del vaquero. Okay.
que era como que ya la mencionaste hace un rato, ¿no? Ya van una y una. Sí, claro, entonces, ¿no? Venimos apegados a las marcas el día de hoy. pero que era un concepto, o que era un, vamos a decirlo así, el estereotipo del ranchero, del macho. Sí. Yo compro esta marca porque muy en el fondo me veo en un caballo. Sí, que fueron los primeros lanzamientos de esta marca, ¿no? Sí, así es. ¿No? Por ejemplo, se me ocurren esos ejemplos en este momento. No sé qué más podemos comentar al respecto. Ahorita mientras mencionabas esto, se me vino a la mente hacerles, por ejemplo, una pregunta que es viene muy ad hoc con relación a lo que ustedes mencionan. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes hoy? A ver. Ahí en cabina nos dice que 2. Pero, ¿cómo? Pues exacto. Ahí la pregunta es, ¿cómo tú puedes decir que te sientes en un 2 y cómo detrás del cristal, ¿sí? César puede decir que es un 2. ¿Quién categóricamente le asigna ese 2? ¿Sí? ¿Me explico? Para establecer una categoría a tu acción. Sí, así es. ¿Me explico? Sí. Quiero creer que, por ejemplo, ¿dónde aquí, categóricamente cabinas? O con base a qué rubros dices, yo te veo como que aunque me digas que te encuentras en un 10, para mí es un 2? ¿Sí? Quizá ¿por qué César dice, estás en un 2? Lo que decía de la, ¿cómo se llama? Del tema de la intuición, ¿no? Quizá conocemos a César, ¿no? A lo mejor sabemos que hoy cuando venía para acá se le poncha la llanta de la bici. Ajá. ¿No? Se le cae el celular cuando venía entrando, ¿no? Y aparte de eso, tiene mucho trabajo y no le da tiempo de comer. Para el momento en el que él se para frente a nosotros y le digo, oye César, ayúdanos con esto, espérame tantito, ahorita voy. No es así de, sí, ya voy. Todo bajoneado, y entonces sin ganas. Tú categóricamente le pones un número. Así en un 6, hasta en un 6 este chavo, ¿no? Pero si le preguntas a él te va a decir, no, yo me siento en un 10. Sí, me fue mal hoy, pero soy un 10, me siento en un 10. Compañero, ¿cómo se siente usted? Bueno, humildemente, un 9. Aquí el punto es que la emoción le buscamos asignar un número, racionalmente hablando, ¿no? O sea, el estereotipo es una categoría, sí, asignada por la misma sociedad. Sí, así es. Pero tendríamos que irnos a decir quién lo hizo y por qué. Si es la misma sociedad la que construye el estereotipo, o es los medios masivos de comunicación quienes han contribuido a la generación del estereotipo, ¿sí? O si es el mismo ser humano quien ha asignado el estereotipo dándole un valor categórico. ¿Me doy a entender? Sí. Y entonces, emocionalmente, todo lo tratamos de racionalizar. Emocionalmente hemos querido decir, tú hoy te ves como un 7, tú hoy te ves un 8, o sea, y entonces tú pareces un 10, yo me siento como un 9, y entonces generamos estas rúbricas para evaluar al ser humano, ¿sí? Base de nuestras concepciones empíricas o teóricas, y asignarles un valor, simbólicamente hablando. Hablando de eso... Pero entonces, ¿qué son? O sea, sí. ¿cómo son? ¿Cómo debe comportarse el ser humano? Para cumplir ciertos estereotipos, para generar, establecer estructuras donde puedas entrar y acomodarte rúbricamente y salir bien evaluado, o simplemente decir, yo sé quién soy, ¿sí? Base del conocimiento y construyo mi intuición, ¿sí? Y en muchos de los casos esa intuición puede ser basada en experiencia o no, ¿sí? Y voy a cometer errores. Sí, hablando de eso, yo, por ejemplo, hay veces que inclusive como personas nos queremos engañar a nosotros mismos, ¿no? Me pasaba, el profe no me va a dejar mentir, en clases, que yo soy de repente como que muy animosa, soy muy... Uy, ponte las pilas. Sí, trato como que de dar ese plus a todo lo que llego a hacer. Pero llegan puntos en los que yo me siento con una baja muy, muy, muy fea, ¿no? Entonces el profe en algún momento llegó a verlo en clases que me decía, oye Iselo, y bueno, ¿y ahora tú qué tienes? Y aunque yo me quiera engañar y decir, no, estoy bien, estoy de la mejor manera, estoy vibrando alto, pasa que no, que realmente inclusive yo misma me quiero como que engañar y decir, yo me siento bien y a lo mejor quiero como que un espacio de las personas, pero no es cierto.
las personas que me conocen, inclusive que me observan, dice, algo tiene y algo tiene porque te vemos, es tu actitud, es tu forma de hablar. Entonces, hay puntos en los que no podemos como que cumplir con la buena cara todos los días, con los buenos actos al 100%. ¿Por qué? Porque algo tras nuestra percepción está pasando, nos mueve, nos hace sentir como seres humanos. Entonces, de alguna forma, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos queremos engañar a nosotros mismos que nos sentimos bien para que la demás gente no note nuestro malestar, ¿no? Pero sin embargo, en vez de esforzarnos para que nos veamos bien, es todo lo contrario, ¿no? O sea, todos ven que estamos mal y nosotros estamos aferrados a engañarnos. Sí, y fíjate que algo que yo sí puedo decir, que de lo cual me percato ya en esta era como tal, con el tema de las redes sociales, es que las empresas aprendieron a utilizarlas como herramientas para darse cuenta de cuándo estás bien, estás mal, cuando, vamos a decirlo, la población en general se encuentra un tanto triste, insegura, deprimida, alegre, eufórica por determinadas fechas o acontecimientos, ¿no? Y ha aprendido a traducir eso en, lo voy a poner desde este punto de vista. Regresando al tema de los cigarros. Entras a una de estas tiendas de conveniencia que hay bastantes en la ciudad y te paras frente al mostrador y ves las diferentes marcas que tienen para ofrecerte, ¿no? Okay. Pero cuando tú ves y dices, chin, ¿sabes qué? Es que me siento como inseguro, como que voy a ir a una fiesta, pero me hace falta algo, ¿no? Está bien nublado, no sé cómo va a estar mi situación laboral por el tema de la pandemia. ¿Qué hago? ¿No? Y entras a un Oxxo, bueno, ya lo dije. Y ves la variedad de marcas y dices, me voy a comprar esta marca porque si me ven fumando esto, me van a ver como un vaquero y me voy a sentir mejor y más seguro, ¿no? O sea, tan complicado y al mismo tiempo simple como se escucha, ¿no? Ahorita que lo mencionas, en algún momento en alguna clase hablábamos de la película The Truman Show. Sí. Cómo, o sea, y ahorita que lo mencionas, sí es cierto, ¿no? Cómo inclusive a veces llegamos, estamos viviendo vigilados por las redes sociales sobre nuestros comportamientos. O sea, bueno, supongo yo que muchas personas han visto The Truman Show. Para rápido, es una persona que está dentro de un programa, pero esta persona no sabe que es un programa, es su vida cotidiana, hasta que él mismo se está dando cuenta de que hay patrones, y dice, esto ya no me cuadra, quiero escapar de aquí. Entonces, de alguna forma, estamos viviendo globalmente vigilados por las redes sociales, y llegan veces en las que inclusive nuestro mismo comportamiento nos altera además entre las redes. ¿Por qué? Porque nos lanzan y nos bombardean una información como de tienes que ir al psicólogo, o mira, te puedo mostrar esto para que te sientas bien, o te hace falta esto en tu vida, y que de alguna forma visualmente te cambia. Dice, oye, sí es cierto. La pregunta es aquí, bueno, y yo eso lo veo desde un punto de vista bastante frío. En verdad, ¿cuántas veces sabemos que la información que está circulando a través de redes sociales es en verdad real? Claro. Y no está construida con un fin comercial, sí, ¿no? Porque de repente podemos ver una campaña a través de redes sociales que hable sobre que X marca de refrescos para X año va a reducir al 100% va a hacer que al 100% sus botellas se reciclen. Se están agarrando de algo bien simple. Y eso es la situación que está pasando el mundo ahorita con el tema climático y calentamiento global. Y te está ofreciendo una, vamos a decirlo así, ven, participa con nosotros, sé parte de este cambio. Está jugando con tus emociones. Claro, sí. ¿No? Está influyendo pero aquí es un juego muy, un tanto, dicho así, de manera muy personal, es un juego un tanto diabólico porque te está diciendo, mira, los datos duros, la ciencia te está diciendo que al ritmo al que vamos, no vamos a terminar bien si seguimos con este tipo de actitudes, ¿no? Y ahí la pregunta como persona es, ¿qué es lo que estás sintiendo? No, y espera, o lo haces por qué, y espera, y por ahí va, bien. Y ahí no acaba, porque te dicen, recuerda que el mundo que vamos a dejar es para nuestros hijos, es para la gente joven. Tú tomas la decisión de unirte a este esfuerzo que estamos haciendo y de repente llega el ¡pum! La marca de la compañía, ¿no? Y dices,
voy a consumir de esto porque estos sí quieren salvar al mundo y yo hoy en día tomo la decisión de colaborar en una acción colectiva para poder generar un cambio. Ajá, sí. Sí, es un discurso narrativo que ya que ustedes lo traen aquí a la mesa de diálogo, es un discurso narrativo base de un storytelling, ¿no? O sea, de decir, bueno, voy a contarte una narrativa, pero detrás de esa narrativa, digamos que clandestinamente o en un mensaje de opacidad, no te voy a decir realmente lo que estoy manipulándote o la intención que hay detrás en este discurso narrativo, ¿no? Entonces lo que quiero es que al final, después de que ya modifiqué en algo tu emoción o en mucho, tomes una decisión, ¿no? Sí. Y entonces ahí entra igual, ¿no? Un tema filosófico, pero al fin también que es parte de un conocimiento intuitivo, ¿no? El libre albedrío. Exactamente. Es donde dices, bueno, realmente si estoy tomando una decisión base de mi conocimiento, base de mis intuiciones, o me estoy dejando influenciar por el discurso narrativo efectuado intencionalmente por la marca, ¿sí? Yo conozco a alguien que probablemente me está viendo ahorita, que, cómo me molesta con eso de que es que tú te dejas llevar muy fácil por la mercadotecnia. Y así como de, ay, Dios mío. Y sí, llega un punto en el que sí es cierto, ¿no? Soy muy débil, ¿por qué? Porque hay veces que manejan colores que digo, esto es para mí, esto va con mi personalidad porque a mí me encanta ese color, va conmigo, lo compro. Cueste lo que cueste, pero es mío, porque es para mí y entra ese como debate de el por qué somos a veces tan débiles, sabiendo y conociendo y siendo consciente de que realmente eso nos bombardea. Lo mencioné hace un rato, una teoría del interaccionismo simbólico dice que el ser humano le asigna sentido y significado a aquellas cosas de la realidad con las que él se encuentra. Sí. De ahí pues también entramos a otra teoría que es la teoría de la percepción selectiva. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa a grosso modo esa teoría? Que de todo lo que tú ves, es más, lo hacemos hasta en las películas. En una película tú no ves la escena completa, sino realmente ves lo que el camarógrafo o el director dirige tu atención. Y que son puntos muy específicos. Exactamente, ¿no? O sea, tú puedes ver, por ejemplo, realmente esta escena de Psicosis, por ejemplo, que es una escena formidable, donde matan a la chica en la bañera. Uh-huh. Y realmente lo que estás viendo son una serie de cuadros, ¿no? Pero muy específicos que ayudan a la construcción simbólica de la escena. Sí, ¿cierto? No, perceptivamente hablando, ¿no? Es una percepción selectiva tuya, o sea, dirigida a partir de lo que el director, valga lo tautológico, quiso mostrar, ¿no? Y hacia dónde quiso que centraras tu atención. Lo mismo en toda Roma y todas las películas que tú quieras ver, todas tienen una percepción selectiva, ¿sí? Es decir, ves aquello que el director quiere enfatizar, ¿no? Sí. Lo mismo sucede en el discurso narrativo emocional, ¿sí? Yo voy a dirigir mis discursos, mis mensajes a un target específico con características esenciales específicas para que ese sujeto o sujetos adopten, ¿sí?, el mensaje seleccionado y la percepción selectiva. Entonces, ciertamente, somos seres humanos que estamos siendo constantemente bombardeados a partir de nuestras selecciones categóricas. Sí. No sé si me explico. Es decir, yo puedo realmente hacer una selección, ¿no? Por ejemplo, en digital, y saber que con tus gustos voy a bombardearte con mensajes que van a dar en el blanco, porque conozco tus gustos, porque conozco tus aficiones, porque conozco tus hobbies, porque quizás, como tú lo dijiste ahorita, te gusta la fotografía. Pues entonces te voy a super bombardear con elementos de fotografía, cursos, talleres, modelos, ofertas. Y lo hacen. No, y que lógicamente van a dar en el blanco para manipular y dirigir tu atención para que desarrolles o ejecutes una determinada acción, pero esa acción ha sido establecida a partir de tus gustos y hobbies, ¿sí? Y atracciones y lo que te encanta. ¿Me explicó? Sí, claro. ¿Eso qué implica? Que cada sujeto es bombardeado, influenciado por sus gustos y aficiones que fácilmente han sido identificados, ¿sí?, por las marcas o las empresas.
Sí. Luego entonces se necesita identificar qué es lo que le gusta a la gente, porque cada persona es un mundo, o una cosmovisión distinta y una cosmovisión única. Me gustaría preguntar algo. ¿Usted consideraría o podría pensar que la intuición de una persona puede ser construida por otra? ¿O por un grupo de personas? Influenciada o construida, no sé. Sí, claro. Yo quiero opinar aquí algo. No, adelante, por favor. Yo quiero opinar aquí algo. En algún momento, no voy a decir nombres, pero es del salón. Y se llama... Yo sí voy a decirlo, y rima con... Un saludo, Kainan. Que, por ejemplo, había puntos en los que esta niña y yo empatizábamos mucho. Había veces en las que nuestras opiniones eran a veces iguales, ¿no? Pero había comentarios o ejemplos o inclusive temas en los que hablábamos que yo le decía al profe, es que a mi punto de vista no podemos estar como que siempre dependiendo de la familia porque a veces es la que más te hace daño. Y esta niña me decía, no, pues si la familia hasta cierto punto es el mejor apoyo que te pueden dar. Bueno, aquí empieza como el tema de la percepción, porque ella pues vive en un ambiente, supongamos, ¿no? Nada más estoy diciendo como que las palabras al aire, en un ambiente pues a lo mejor un poco más familiar, un poco más unido. Yo pues pues aquí andamos bien, acá andamos, pero al final yo en mi caso fui como que un poquito más independiente hoy en día. Y es lo que le dije, ¿no? De alguna forma no puedes como adelantarte a las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque no todos vivimos la misma vida. En mi caso, mi carácter fue como que muy forjado por lo que he pasado, ¿no? O sea, las vivencias, circunstancias, sean fáciles o sean difíciles. Pero hasta cierto punto se forja un carácter. Y inclusive, o sea, ese es en mi percepción. Con esta niña, ¿qué es lo que puede pasar, no? Que a lo mejor está en camino a lo mejor está todavía como que tanteando, ¿no? Diciendo, es que esto sí me conviene de esta persona, pero esto no. Yo, por ejemplo, hasta cierto punto, y lo voy a decir, fui influenciada a seguir como estudiando diferentes cosas por aquí. El Mike. ¿Por qué? Porque de alguna forma él me decía, Iselo, tienes mucho potencial, Iselo, tienes mucha actitud, ¿por qué no intentas con esto? ¿Y por qué no intentas con esto? Y me daba sugerencias, y es cierto, te das cuenta que hasta cierto punto puedes llegar a ser influenciado o inclusive encaminado a una mejor visión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con las malas amistades? Te dicen, oye, mira, intenta esto, puede que te guste. Oye, intenta esto, puede que te guste. Y ahí vas porque al final siento yo que es ya por el conocimiento de lo que haces. Ya, un ejemplo, ¿no? Pruebas algo, no te gusta, lo dejas. Pero si te gusta, ahí te quedas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Siento yo que inconscientemente somos todos influenciados por alguna persona, por alguna actitud, y eso es desde pequeños. Nuestras familias, nuestros amigos, en donde nos desenvolvemos, qué es lo que hacemos, ¿no? Inclusive, entonces, a mi punto de vista, sí, somos totalmente influenciados por todos, y todos con todos, así de fácil. Sí, tienes razón. O sea, la teoría de la cognición social dice que un grupo de personas que unifican pensamiento tiene la capacidad para influenciar a uno solo que no lo hace. ¿Sí? No sé si me doy a entender. O sea, en un documental que vi de Netflix, decía que había 3 actores, ¿no? Que se habían puesto de acuerdo para decir que un listón era de un color azul cuando estaba marcado rojo, ¿no? Pero eran 3 actores que se habían puesto de acuerdo. Y el cuarto, sí, que no sabía, ¿no? Entonces, les preguntaron, ¿de qué color? Los 3 primeros, afirmativamente y bien convencidos, dijeron, ese listón es de color azul. Azul. ¿No? Y el cuarto, por no sentirse excluido, ¿sí? Dijo que también era el mismo color. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que esta teoría de la cognición social dice que si 3, 4 o 5 se ponen de acuerdo, pueden lograr influenciar a uno que, aunque no esté de acuerdo, decida quedarse callado
por no caer en la exclusión, sí, o que lo rezaguen. Sí, lo mismo ustedes lo saben, ¿no? Estoy seguro. La teoría de la espiral del silencio funciona de las mismas maneras, ¿no? O sea, si toda una sociedad se pone de acuerdo, influenciada por cualquier líder mediático o no, y cognitivamente deciden sobre las minorías, aunque se queden calladas, por no sentirse excluidas, forman parte de la mayoría. Y entonces aquí la mayoría, sí, entra en esta espiral, las minorías, y entonces ya se asume una intuición. Sí. Y aunque yo diga, yo estoy en contra de, no es como, por ejemplo, salir y decir, yo no voy a usar cubrebocas. Ok, pero si ves que toda la sociedad tiene cubrebocas, te vas a sentir mal. Sí. ¿Sí? Porque todos invariablemente o indirectamente están ejerciendo una influencia sobre ti. Pues yo creo que es básicamente... Y entonces modifican tu conducta. Sí. Y es, yo creo que un concepto básico desde el tema de educación, valga la redundancia, básico, ¿no? Por ejemplo, se hablaba bastante en estos días de pandemia, en esta temporada de pandemia, que en el tema de educación básica, lo que es kinder, primaria, por ejemplo, iba a haber un bache enorme, ¿no? Porque obviamente la convivencia es una pieza fundamental y clave para el desarrollo de determinadas habilidades, la sociabilización, y pues obviamente también la percepción de la realidad y el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y va muy de la mano con lo que comentaba el ejemplo del listón. ¿Por qué nosotros le decimos, el ejemplo que siempre me encanta que me digan, ¿por qué le decimos silla a la silla? ¿Por qué no le decimos... No se me ocurre otra palabra. En este momento de banco, mi vida y de nuestras vidas. Respaldo, claro. Exactamente. La constante imitación, porque técnicamente eso es, de actitudes, acciones, hasta incluso el mismo idioma. Es simple y sencillamente el resultado de imitar lo que estamos escuchando y darle una percepción de darle un nombre, ¿no? A algo que los demás están mencionando. Exactamente lo que usted estaba diciendo. Por ejemplo, cuando somos niños, aprendemos, palabras nuevas, ¿no? Vamos aprendiendo palabras nuevas, a las cuales les damos valor y significado conforme toda la sociedad nos reafirma que así se le dice, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, en este acomodo de lenguaje, donde la sociedad define lo que para ellas, base de su usabilidad, dice es una silla, es una mesa, no hay vuelta atrás, ¿sí? Pero aquí tendríamos que entrar en una discusión donde las comunidades, los colectivos, también van formando sus propias intuiciones y conocimientos. Sí. Porque tú puedes decir, esto para mí es una silla, pero la visión de una colectividad te va a decir si es una silla, pero también voy a deformarla para darle otro uso. Okay. ¿Me doy a entender? Sí. Y claro, entonces ahí te das cuenta que en las colectividades, en las comunidades, una silla también puede tener otras disensiones, o bueno, otras percepciones, y no puedes llegar a modificar. Es como, voy a poner el ejemplo de la conquista, ¿no? Okay. Es un ejemplo súper increíble y básico. Que ya estaba viendo una película que estaba muy buena, que es con Dolores del Río. Okay. Y ella en este realismo mágico, donde le enseña a la comunidad cómo se formó el mundo, ¿no? Sí. Y cómo empieza ella con su discurso narrativo a decir el sol persigue a la luna y nunca se encuentran, y entonces pues hacen el círculo, ¿no? Y hacen el ciclo. Sí. Y al final de cuentas es una narrativa discursiva mágica, ¿no? De una percepción cultural que trata de explicar mediante el discurso la concepción del sol, del día y de la noche. Claro. No puedes llegar y modificarles estas costumbres o tradiciones, ¿sí? Utilizando un modelo teórico o utilizando un modelo científico, porque también te vas a dar cuenta que esa comunidad y esa colectividad, ¿sí? Trata de explicar con base en su conocimiento empírico y trasciende de generación en generación, ¿sí? Como una realidad mística, pero que le da sentido y unidad
a una colectividad. Claro. Y entonces, por más que llegues y digas, es que científicamente la estrella sale desde el poniente y es el sol, o sea, para la sociedad de esa comunidad, ¿sí? Es más bien el sol persigue a la luna y nunca se van a alcanzar, ¿sí? Y entonces ahí te das cuenta que la comunidad, sus raíces, sus culturas son más fuertes que el conocimiento científico. Entonces puedes llegar y ver, es que esto es una silla, sirve para sentarse, pero sí, la comunidad puede decir, sí, pero también sirve para sentarme de otra manera. Como en ciertas, por ejemplo, en la época, en las películas de los vaqueros, cuando él le decía, ensíllate, ¿sí? Tomaban la silla y no se sentaban de manera normal, tomaban la silla, la volteaban hacia el respaldo de frente y se ensillaban. sí. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que aún el mismo conocimiento es sumativo a base de la cultura y la idiosincrasia de toda una comunidad o pueblo. Entonces, cuando tú puedes ir a una población y alguien te dice, ensíllate, ¿sí? Y tú te sientas normal, puede llegar a decir, no, ¿qué pasó? Ensíllate bien. Y tú te quedas, ¿cómo ensíllate bien? Sí, así. Y entonces te das cuenta que ellos tienen una percepción distinta de la palabra silla y que la usan base de una cultura que le da unidad cultural y que le da identidad a sí, una comunidad o colectividad. Aquí entra mucho, mire qué bien me sirvieron sus clases. Aquí entra mucho Claro. como un tema de hermenéutica, ¿no? Exacto. En el cual inconscientemente lo que para ti es una cosa, esa misma cosa para mí tiene otro significado, ¿no? En algún momento hablábamos precisamente de eso, de la parte hermenéutica de las cosas y cómo influye a la sociedad, ¿no? Un ejemplo que burdamente yo puse en el video que le mandé fue que yo hablaba o tocaba el tema de nuestros dichos mexicanos, ¿no? Ok. En el cual entraba esta parte de la hermenéutica en la cual diferenciaba como las opiniones. Fácil y sencillo. Yo te puedo decir, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Para ti qué te da a entender? Que es sí, como tal, si no estás prevenido, Uh-huh. pues te puede llevar la corriente. Es que iba a decir una palabra. Bueno, Perdón. para mí cuando yo escucho camarón que se duerme se lo lleva la corriente es, si ya estás haciendo algo y la riegas y alguien más te gana, ya valió, por no decir otra palabra, ¿no? Ya valió, y aquí entra como esta parte de debatir o inclusive compartir las opiniones y cómo entendemos de diferente manera, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es la parte hermenéutica en la que entendemos las cosas. Entonces, aquí, hablando sobre conocimiento versus intuición, lo que probablemente para ti puede ser intuitivo, o sea, rápido pensar como un reflejo, puede ser para mí un conocimiento, porque a lo mejor yo ya lo pasé. Entonces aquí entra la parte hermenéutica en la que diferenciamos nuestras opiniones, nuestras vivencias y qué es lo que creemos, ¿no? Así es. Y fíjate que rápidamente solamente te recordaré un ejemplo que te ponía en la charla que tuvimos. Uh-huh. ¿Tú qué concepto tienes o qué entiendes por libertad? Bueno, pues que para esto puede existir dos variantes, la libertad y lo que burdamente así como que dicen el libertinaje, ¿no? No, yo me voy más como a la palabra en específico, ¿no? O sea, si yo te digo, oye, ¿eres libre aquí en la ciudad? Sí. O sea, si a mí me dices, para ti qué es libertad, es como más la parte de independencia. Ok, perfecto. Si tú me preguntaras a mí, ¿para ti qué es libertad? Sería lo que yo te comentaba. No tener la necesidad de someterme a la configuración de la ciudad, Ok. ¿no? A semáforos, a lo que decía, ¿no? Uh-huh. A las orientaciones de las calles, a tener que escuchar mi música baja porque al vecino Sí, le molesta, sí. a poder salir a la tienda en chanclas o hasta incluso descalzo si yo quiero, ¿no? Y también que pues, obviamente la gente va a decir, bueno, está en su rollo y yo en Sí. el mío, ¿no? Entonces, son concepciones de libertad distintas, Sí. ¿no? Sí, y que lógicamente muchas veces estas concepciones son base como tal, del conocimiento tácito inherente al ser humano o también influenciado por el contexto social, cultural, que determinan su proposición o su juicio, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
y creo que aquí es válido mencionar que cada sujeto toma como base sus abstracciones, ¿no? Para decidir, y dichas abstracciones bien pueden ser influenciadas por su experiencia, sí, por la razón, y por acabo la vivencia. de mencionar, yo creo que es una palabra clave en todo esto que estamos hablando, ya para ir cerrando. Claro. Es, por ejemplo, sí, hemos mencionado el conocimiento y la intuición, ¿no? Sí. Conocimiento que obviamente obtienes por el estudio o la experimentación de determinadas experiencias que te pues dan o te dotan de información de saber que si determinadas acciones o compuestos o elementos o números se conjuntan, generan determinado resultado. La intuición en la que tú dices, ¿sabes qué? Ya con la experiencia que tengo, yo determino que va a pasar esto con X situación o X y acción, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿y dónde queda la razón? Buen punto. La razón también apoya la intuición. La razón es la base de un entendimiento que te permite generar una proposición, ¿sí? Apoyada en la crítica, ¿no? En la búsqueda de una verdad. Ahora, dicha verdad puede ser objetiva o subjetiva dependiendo del sujeto. Somos entes, y aquí va a sonar como irónico, pero se supone que somos entes racionales, que aplicamos la razón para... Se supone. Por eso usé el término se supone, que la razón apoya la intuición, ¿no? Es decir, y lo menciono en el ensayo de mi blog, el ejemplo de visualicemos a un gobernante, el que quieran, que tomara una decisión basada en la intuición. ¿Qué diría la sociedad? Desaparecen a 43. Como que la sociedad diría, ¿qué hubo, no? O sea, ¿dónde estás utilizando tu racionalidad? ¿No? O sea, es que imagínate un gobernante, es que intuitivamente tomé esta decisión. Todos se escandalizarían, pero sí, lo contrario diría, es que basado en mi experiencia y razonamientos, se tomaron esas decisiones. Entonces, le daría más confianza a la sociedad de una persona que tomó como base su razón y su experiencia. Pero si somos intuitivos, nos vamos a dar cuenta que está aplicando también su intuición. Sí, y que no va descartada sino que es la intuición, la razón y el conocimiento y la experiencia lo que construye a la toma de decisiones. Sí. Pero fíjate que a mí me gustaría solamente mencionar algo, y es un ejemplo que aquí nuestra compañera Jenny puso. El conocimiento y la intuición, aunado a la razón, sí, son herramientas bastante buenas. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Y lo mencionábamos con el tema de los cigarros, cuando ejemplificando el tema de las relaciones humanas, en específico las sentimentales, nos decía nuestra compañera, acabo de salir de una relación así, asado, y me encuentro con otro prospecto que tiene los mismos parámetros, el mismo comportamiento. Ajá. El conocimiento me dice, aguas, porque estás viendo que tiene los mismos elementos que el anterior, ¿no? Pero la intuición dice, no, pues, no está tan feo, a lo mejor es distinto, a lo mejor nada más claro. Diría nuestra amiga Niurka, ¿no? O sea, sentimos el foco rojo de la intuición, pero ¿cómo vamos a caer a lo mismo a veces? Es que somos seres emocionales. Sí, mira, yo peleo mucho con esto porque pasa un efecto que se llama efecto retroactivo. Uh-huh. El efecto retroactivo dice lo siguiente, y que creo yo, no me hagan mucho caso, que también tiene que ver mucho con esta película de El efecto mariposa, o algo así. Okay. ¿Qué significa esto? Un efecto retroactivo dice que cuando una persona presenta las mismas similitudes, no necesariamente es igual. O sea, se puede decir, todos los hombres, es un silogismo disvariante o disonante, todos los hombres son infieles. Luego entonces, César es un hombre, es infiel. ¿Fue un sí o fue no? Más o menos. ¿Funciona más o menos, no? acá nos dice. ¿Funciona o no ese silogismo? Realmente no. Porque aunque presente las mismas características y cometa quizás los mismos actos, no es igual a otro sujeto. Pero ¿qué pasa? Queremos aplicar las mismas categorías para construir una aserción, y eso es completamente disfuncional.
porque ahí es donde entra este efecto retroactivo. Sí, no, pues no se puede globalizar, ¿no? No se puede generalizar, no puedes concepto. Decir, es que me llamó por teléfono y me dijo, amor, no voy a llegar porque me fui con mis cuates. ¿Ah, no? No, a la cita, te hablo con tiempo. Y por acá cuelga y la chica empieza, no, seguro es que sí me va a poner el cuerno porque la anterior relación me hizo lo mismo y lo caché y de seguro. Es el efecto retroactivo. Sí. Debes aplicar el efecto retroactivo. Es que todos los hombres son iguales porque todos no. Ahí no estás aplicando el efecto retroactivo. El hecho de que te llame no implica que de verdad te va a poner el cuerno. Sí, claro. Porque ciertamente lo que está haciendo es anunciar que no va a ir. ¿Sí? Y lo que estás tú mismo o tú misma construyendo es una realidad paradójica o alterna la que tú mismo te estás sumergiendo, ¿no? Creyendo irrealidades, o sea, base de una intuición mal fundada, aplicamos y mal como establecida, un alter ego a la persona, ¿no? O sea, si nosotros ya conocemos que la persona puede ser muy tranquila, o sea, realmente nos quiere, o sea, nosotros ya sentimos que ahí estamos bien, por aquí nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Voy a salir. Ahí empieza nuestro alter ego hacia la persona, ¿no? Ay, no, ¿y ahora qué va a hacer? Sí, empiezas a generar estas construcciones disonantes. Sí. Y es que, por ejemplo, yo lo veo desde un punto muy muy simple, ¿no? Desde hace algún tiempo intento simplificar muchas cosas para no meterme en tantas broncas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las relaciones, como lo venimos mencionando en este momento, dices, ok, el conocimiento te dice que tiene características similares a tiene categorías que son repetitivas. Exactamente. Sí. Pero la intuición te dice, ¿sabes qué? Mira, pero tiene estas cualidades, es diferente en ciertos aspectos. Presenta ciertas diferencias que no son iguales a las categorías. Exactamente. Y es en ese momento, de manera muy personal yo lo veo así, y es en ese momento en el que entre conocimiento e intuición, la razón dice, nos vemos, cuídense mucho. Muchas personas toman eso como base de su selección. Sí, o sea, una moneda al aire. Exactamente, ¿no? Y en muchos de los casos ya implicativamente deciden ya no involucrarse en situaciones semejantes o iguales, ¿no? Digo, precisamente para evadir el que no salgan heridas o heridos, ¿no? O sea, porque comienzan a ver similitudes, dicen, no, me va a hacer lo mismo, y entonces no sé. Exacto, deciden escaparse de una relación que probablemente pudiera haber sido funcional y llegar a buen término, pero por cuanto ellos no establecen este efecto retroactivo de decir, bueno, tiene similitudes, pero no es igual, ¿sí? Y al principio yo le decía a mi pareja, es que sí, o sea, hago ciertas cosas que son de hombres, pues porque soy hombre, ¿no? No por eso te voy a poner el cuerno, no por esto voy a hacer esto, porque tienes que ver el efecto retroactivo. Y ese es el punto. Tanto hombres como mujeres a veces aplicamos estas categorías para designar, ¿sí? Y asignar valores a las acciones, ¿no? Entonces, pues no sé si ya creo que ya vamos a terminar. Sí, ya. Quiero concluir con esto. Corresponde a cada sujeto asignar sus acciones base de su intuición o base de su conocimiento, pero al final de cuentas la realidad es un continuo aprendizaje. Así es. ¿Sí? Y eso es lo que debes tomar en cuenta, que el ser humano es y vive un continuo aprendizaje todos los días, ¿sí? Y está en la libertad de cometer errores y aprender de esos errores, y reflexionar acerca de ellos y continuar. Ya vamos con la cuarta carrera. Yo, por ejemplo. Así es. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pero también con el correr del tiempo yo creo que me he formado como una opinión muy particular, claro, la cual me gustaría compartir. Y en algún momento me decían, ¿no? O me cuestionaban tanto familia como amigos y me decían, oye, ¿por qué te metiste en esto? Oye, ¿por qué haces esto? Sí. O ¿por qué estás trabajando en esto? ¿No? Y yo siempre decía, porque cuando eres pionero en algo, nadie te lo puede refutar, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? O sea, si simple y sencillamente nos tomáramos la libertad de crear cosas que sean funcionales para nosotros, obviamente a la hora de tener las influencias de estas empresas o sistemas que nos pueden orillar a tomar decisiones, obviamente que corresponden a sus intereses, podrías tener el chance de decir,
antes de meter la mano al refri y decir, me voy a comprar... No, a ver, espérame. No, mejor no, mejor no. Porque de manera muy personal me ha pasado. Me he metido hacia a un súper o a una tienda de estas de conveniencia a decir, ay, no, ¿sabes qué? Quiero esto porque lo vi en la tele y se me antojó mucho. Y cuando estás así, y yo al menos de manera muy personal, cuando ya estoy en el refri, decir, a ver, espérame tantito, ¿qué dices que estudié? Ah, sí, ya, ¿no? Y pues te sales, ¿no? Porque ahí es donde entre conocimiento e intuición, la razón llega y mete su cuchara y te dice, oye, pero pues, ¿neta te alcanza? Sí, claro. ¿Y en serio vas a caer en ese juego? Entonces es yo creo que un trabajo de bastante autoanálisis y de estar siempre bien informado. Sí, ahora no se trata de entrar en un maniqueísmo extremo. Ah, no, claro que no. De decir, la razón prima por encima de la sensación y de la emoción. Y la emoción prima por encima de la razón, porque entonces... no aplica en todas las situaciones. Exactamente, no viviríamos emocionados de saber que vamos a iniciar un nuevo ciclo escolar, o que vamos a iniciar un nuevo grupo, o que vamos a iniciar, ¿no? Y entonces aplicaríamos la razón de no, nos vamos a morir todos, no, porque estamos siendo emocionales y no estamos aplicando la razón. ¿Qué quiero llegar? Se necesita entrar en ese equilibrio sustancial, sí, claro que sí, en el que el ser humano viva con contentamiento de saber quién es él. Así es. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Y entonces evadir o limitarnos completamente al maniqueísmo extremo de decir solo rojo, solo azul. No, porque el ser humano también es libre de cometer errores, reitero, de producir disensiones, inclusive de crear disonancias. O sea, claro, lo decía en mis clases, o sea, hay disonancias que no se pueden, que salen digamos que salen y que son completamente invariables, sí, y que al final de cuentas el ser humano en estas disonancias las aplica y muchas veces son incongruencias, pero así es el ser humano. Claro. Así es. ¿Algo con que quieras cerrar? Pues yo solamente quiero terminar con no se cansen de aprender, no se cansen de intentar. Siempre es bueno una nueva experiencia, siempre es bueno intentar algo, así sea malo o sea bueno. Tú vas a saber en qué quieres caer y tú vas a saber qué es lo que quieres llevar día a día en tu vida y de alguna forma, pues no, intenta de todo, no tengas miedo de aprender, de conocer, de experimentar, porque al final el que no arriesga no gana. Así es. Tenemos por aquí un par de saludos. Un saludo a Ani Lobato, a Vilu Jiménez, a César Rodríguez Rivera, a José Abraham Águila, a Norman Joffre. Gracias. Andrés Corsas, a Monserrat Robles y a Luis Bepe. También un saludo por a Jonathan Negra, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Rápidamente por aquí les tenemos un pequeño anuncio. La SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Pues, profe, muchísimas gracias. La verdad es que usted sabe que lo aprecio mucho. Igual. De alguna forma me ha enseñado bastante sobre este camino universitario, esta evolución en mi persona, y le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy. No, al contrario, la verdad me siento muy contento. Es la primera vez que comparto micrófonos con ustedes. Y gracias, encantado. Claro que no. Y pues la verdad estuvo muy padre, de verdad les agradezco. Y pues ya, muchas gracias. Así es, recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com, estamos en Twitter como Ansos Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radios. Este fue su programa Acá Entre Nos, recuerden todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Pues no, de alguna manera, síganos viendo, van a venir temas bastante buenos, entonces aquí los estamos viendo, acá los estamos esperando y en cualquier momento pueden opinar
y no dejen de seguirnos. Así es. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Puñito. Profe, venga acá.